Este es el móvil más polémico de OnePlus, pero te voy a contar por qué no es un móvil malo y por qué realmente me parece mejor de lo que dicen otros medios y demás. OnePlus 10T, vamos a hacer el vídeo juntos porque voy a ir respondiendo a algunas de tus preguntas que me dejaste en un post de la pestaña comunidad y vas a ver por qué este teléfono me ha gustado en general. Pues sí, el OnePlus 10T ha sido uno de los terminales más polémicos de la firma china últimamente y lo han puesto a parir en muchos medios, pero ya lo he recibido, lo he estado probando, lo tengo como teléfono personal y te voy a decir que es un teléfono que no es perfecto ni mucho menos, tiene ausencias, pero me ha gustado bastante. Vamos a comenzar por el diseño. Primera polémica, evidentemente por la falta de algo que te comento ahora. Pero antes toca dar las gracias al patrocinador del vídeo, como es la gente de KissFan, que ya han colaborado con nosotros en más de una ocasión y que siempre nos ofrecen ofertazas en licencias de Windows, Office y otros programas. En este caso están de rebajas y tenemos ofertazas brutales, como por ejemplo Windows 10 Pro por $7,2, Windows 11 Pro por $10, Office 2021 por 25 pavos. Muy barato todas estas licencias. Únicamente tenéis que ir a la web, como estaréis viendo, añadir al carrito la licencia, la compráis y automáticamente os mandan la clave. Son licencias de por vida y que realmente funcionan de lujo. Gracias a la gente de KissFan por patrocinar este vídeo y probar la licencia, porque es que os vais a ahorrar mucho dinero. No es tan premium como el OnePlus 10 Pro, esto está clarísimo desde que lo tocamos. Hemos perdido el metal, por ejemplo, que teníamos en los bordes, ahora tenemos plástico. Y la trasera es glossy, es brillante, atrae la suciedad. No tanto como esperaba, pero realmente se nota este pasito hacia atrás, entre comillas. Aún así es un teléfono que no sienta mal en mano, pero no tan bien como el OnePlus 10 Pro, evidentemente. Tenemos un peso de 203 gramos y un grosor de más de 8,7 milímetros, lo cual no es el mejor del mercado. Y evidentemente destaca una cosa, que es el módulo de la parte trasera, que es gigante. De hecho, cuando lo he sacado a la calle, algunos colegas me han dicho: ¿y yo, que tienes ahí una vitrocerámica? Pues sí, es verdad, parece una vitrocerámica un poco, la verdad. Así que destaca muchísimo. Luego, aparte, tenemos muy buenos marcos de pantalla en la parte delantera y evidentemente tenemos lector de huellas bajo el panel y reconocimiento facial. Ambos funcionan de lujo, no tenemos ningún problema. Eso sí, tenemos la ausencia de algo importante y aquí Jordi Rus me ha hecho una pregunta, que es: ¿por qué desaparece el Alert Slider? ¿Por qué lo han quitado? Pues básicamente no lo sé, sinceramente, pero lo que sí sé es que es una de las señas de identidad de OnePlus y deberían tenerlo en todos los teléfonos, porque parece una tontería, pero nadie más lo hace y es muy fácil poner el móvil en silencio gracias a este Alert Slider. Se va a recuperar próximamente con el OnePlus 11, pero no entiendo por qué lo han quitado. Diseño, como veis, controvertido, a mí no me disgusta, pero por ejemplo otros teléfonos de la misma firma eran más premium. Donde espero que no me pongáis pegas es en el hardware. Tenemos lo mejor de lo mejor: Snapdragon 8 Plus generación 1, 8 o 16 GB de RAM, 128, 256 de almacenamiento, UFS 3.1.2, incluso más rápido. Yo tengo la versión más potente con más RAM y demás, y luego evidentemente tenemos 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, etcétera. Que nadie por favor me venga a decir que OnePlus ha perdido la fluidez y el rendimiento, porque no es así. No te estoy hablando de actualizaciones, te estoy hablando de teléfonos que acaban de salir y teléfonos que, como siempre, son muy fluidos, y en este caso no es para menos. Tenemos buen rendimiento, buena fluidez, buena optimización del sistema, y es uno de esos teléfonos que gusta usar porque todo va de lujo. Ya quisiera Xiaomi, por ejemplo, tener esta fluidez. Va todo maravillosamente bien y realmente me ha flipado. Os lo digo, que tengo como teléfono personal, y de verdad que OnePlus nunca decepciona en este apartado. Así que bravo por el hardware, evidentemente, para jugar, para editar y todo. Es un auténtico tiro y me ha flipado. ¿Y qué pasa con la batería? Pues aquí llega la pregunta de Alexander Ramírez, que está interesado por este apartado y por otro que después ya comentaremos. Pero la batería me ha dejado luces y sombras, porque a ver, tenemos 4800 miliamperios, pero es que luego tenemos una carga rápida espectacular de 150 vatios y el cargador viene incluido. De hecho, el cargador es de 160 vatios, por si quieres más todavía. La duración de la batería es correcta, está bien, ¿vale? En mis pruebas me ha durado todo el día, salvo que le haya exigido mucho. Si sois usuarios muy exigentes, posiblemente tendréis que pasar por el cargador. He estado probando el Realme GT Neo 3, por ejemplo, últimamente, y me ha durado más que este OnePlus 10T. Pero oye, bueno, una batería correcta si eres un usuario moderado. Lo que sí es verdad que la carga rápida es fantástica, porque en unos 17-18 minutos tenéis cargado el teléfono de 0 a 100 y es fabuloso. Evidentemente no tenemos carga inalámbrica, lo cual se hubiera agradecido por este precio, pero oye, en general un apartado que cumple. Vamos entrando ya en apartados por
polémicos en multimedia, en software. Ya sabéis que ha habido mucho debate con OnePlus en los últimos meses. Comenzaremos por la pantalla. Aquí tenemos otro de esos apartados que están bien, pero que ya verás que no te enamoran. 6,7 pulgadas, AMOLED, Full HD+, 120 Hz. No tenemos un panel LTPO, se hubiese agradecido, con lo cual no podemos bajar de 60 Hz. No tengo el dato de brillo máximo, pero más o menos calculo, según he leído también otras reviews, que el brillo medio se sitúa en los 500 nits y yo a ojo de buen cubero, como se suele decir, le calculo los 900.000 nits de brillo máximo cuando tenemos condiciones de mucha luz. De todas formas, no he tenido mucha dificultad para verlo en la calle, si bien no ha sido el mejor, pero no ha estado mal. La pantalla cumple, es una buena pantalla, realmente tenemos buenos ángulos de visión, buena interpretación del color, buena calibración de serie, de hecho tenemos bastantes modos para calibrar en ajustes, pero es esas pantallas que te gustan, pero no te enamoran, como todo en este teléfono, como estaréis viendo. No es mala en absoluto, pero por este precio yo creo que hay pantallas mejores, aún así me ha molado. El sonido posiblemente sea el punto más negativo de este 10T, porque tenemos doble altavoz, bastante bien, pero sí que es verdad que la calidad del sonido deja un poco que desear. Está bien, por lo menos tenemos buen volumen, se escucha bastante fuerte, pero he notado que tenemos ausencia de graves, no existen prácticamente, y después distorsiona si lo subimos casi al máximo. Así que sepáis que el sonido, si es para ti importante, en este OnePlus 10T es un poquito decepcionante. Ojo, porque llega el apartado más polémico de OnePlus en los últimos meses. Vamos a hablar del software. Ha habido mucho debate con OxygenOS 13, con actualizaciones, con qué está haciendo OnePlus, con qué pasa con Oppo. Bueno, nos vamos a centrar en este 10T. Aquí tenemos un poco un sinsabor, porque a ver, tenemos Android 12 y OxygenOS 12.1 todavía. Ya está en marcha en principio la actualización Android 13, no debería tardar mucho. De hecho, si quieres que te la enseñe en este OnePlus 10T, suscríbete al canal, porque te prometo que te la traigo si tengo el teléfono en el momento de la actualización. Espero que así sea, como ya he hecho con otros teléfonos, así que, oye, si sigues este canal y te gusta el software, estás en el sitio adecuado, porque es que realmente te comento actualizaciones y demás normalmente, así que échale un vistazo. Pero en lo que confiere este teléfono, en lo que confiere, no sé qué palabra he usado, me da igual, en el software de este teléfono, Android 12, OxygenOS 12.1, no tenemos nada más que no sepas, es decir, tenemos lo mismo de siempre, es una capa que se parece a Oppo, que se parece a Realme, etc. Lo más importante aquí, aparte de las funciones y demás que te he comentado y no te voy a aburrir, es que es un software que funciona muy, pero que muy bien. No tenemos cositas raras, no tenemos bugs, no tenemos ralentizaciones, no tenemos inconsistencias, todo funciona muy bien, está muy bien optimizado y aporta valor. Ya podemos hablar de si OxygenOS es mejor o peor que en el pasado, pero en este teléfono es de los mejores puntos que yo he encontrado. Y te lo dice alguien que lo tiene como teléfono del día a día de hoy, para la redundancia. Está muy bien el software, así que si estabas preocupado, llegará Android 13 y la versión que tenemos está muy bien. Momento de la vitrocerámica, momento de hablar de la fotografía del OnePlus 10T. Sí, también ha habido polémica con esto, porque da la sensación de que la firma china ha puesto cámaras un poco por cumplir. ¿Es verdad o no? Pues lo vamos a analizar. 3 sensores en la parte trasera. El macro de 2 megapíxeles, ya te adelanto que no lo voy a analizar como siempre porque es un sensor testimonial, vamos a dejarlo ahí. Pero lo más importante, el principal, 50 megapíxeles, IMX766 de Sony, el archiconocido. Y luego tenemos el gran angular de 8 megapíxeles. ¿Cuál es el resultado? Pues mira, si te soy sincero, ha sido uno de los teléfonos donde menos me ha costado analizar la fotografía porque el resultado es muy obvio. Sensor principal, tenemos buena fotografía en casi todas las condiciones. De día está muy bien, tenemos buen nivel de detalle, buen HDR, aunque son fotografías que no enamoran en absoluto, pero cumplen, están bastante bien. En interiores también. Y de noche el tipo lo aguanta, está bastante bien. Este sensor es que siempre cumple realmente. Aunque por defecto activa el modo noche en más de una situación. Te recomiendo que lo dejes, está bastante bien, porque en modo noche las fotografías son mucho mejor, evidentemente peores que en el día con buenas condiciones de luz, pero oye, una fotografía que está guay. El problema viene con el gran angular, y aquí me ha pasado lo mismo que con el Oppo Reno 8, que por cierto te dejo la review aquí y entenderás de qué hablo, porque este gran angular es, directamente por el precio, malo. Con las condiciones de buena luz tenemos fotografías decentes, está ok, pero vemos que tiene grandes problemas con el HDR. Estaréis viendo fotografías al atardecer y demás donde no es capaz de rescatar información de las altas luces. Tenemos bastante distorsión en las esquinas y en definitiva es un gran angular que solo te recomiendo que uses con buenas condiciones de luz, punto. El resto de situaciones yo no usaría este gran angular porque las fotografías son regulares tirando a malas. ¿Y qué pasa con el apartado de la cámara delantera, el selfie? Pues me ha gustado bastante, 16 megapíxeles, y te diría que de las cámaras que me ha gustado de este teléfono tenemos buen nivel de detalle, buen HDR, una buena interpretación del color, un
selfie que está bien por lo que vamos a pagar. Pero respecto a las cámaras hay dos preguntas. La primera de Alexander Ramírez, que me pide que lo compare con los terminales Samsung y que tal de la fotografía nocturna. Ya has visto la nocturna. Y respecto a Samsung, es una pregunta muy abierta. ¿Si es mejor que un S22 Ultra? Pues no es mejor, evidentemente. ¿Si es mejor que un gama media baja de Samsung? Pues posiblemente sí. Es una pregunta muy amplia, así que habría que ver qué teléfono comparar. Y David Huerta me pregunta sobre si esta cámara es mejor que el OnePlus 9 Pro, peor, si se sitúa en medio, etcétera. Yo te hablo muy rápido de sensaciones, porque hace 2 años prácticamente que analicé el OnePlus 9 Pro. Y hablándote de memoria, yo diría que el 9 Pro y el 10 Pro son prácticamente iguales en fotografía, algunas diferencias, pero casi lo mismo, y que están ligeramente por encima de este OnePlus 10T. Pero te repito, son impresiones de memoria, de lo que yo tuve como feelings. Los 3 teléfonos los he tenido como teléfono personal y te lo puedo decir, pero tendría que analizarlo para darte una respuesta 100% segura. ¿Y qué pasa con el vídeo? Pues aquí tenemos nuevamente un sinsabor. Tenemos un máximo de 4K 60 FPS de grabación con el sensor principal, con el gran angular únicamente Full HD 30. Mal, me hubiese gustado al menos grabar en 4K. Pero bueno, la calidad del vídeo con el sensor principal está bastante bien. Me ha gustado, oye, está bien de estabilización, bien de calidad. Posiblemente no sea el mejor vídeo, pero me ha molado y es un vídeo que cumple por el precio que vamos a pagar. Dicho lo cual, vamos con las conclusiones, porque aquí hay una pregunta también importante que me hizo Fabi Yea, que me pregunta ¿qué pasa con alguien que esté dudando entre este OnePlus 10T y el Nord 2T? De hecho, es una pregunta que yo me hice cuando se presentó este teléfono, porque puede tener bastante sentido. Ahora te la resuelvo para ver si te tienes que ahorrar dinero o no. Pero lo primero, vamos a hablar de mis conclusiones, del precio y todo esto, y de por qué este teléfono me parece que no es malo en absoluto. El precio es de 719 euros, te dejaré el link en la descripción. Posiblemente ya haya bajado de precio, estará en Amazon, así que lo sepas. Yo me llevo comisión, pero a ti te cuesta lo mismo. Transparencia total. Pero a ver, este teléfono realmente tiene luces y sombras y tiene una opinión muy fácil en mi opinión. Si buscas un teléfono que tenga buen rendimiento, buen software y muy buena carga rápida por unos 700 euros, me parece un terminal muy bueno. Realmente he disfrutado con él, es que no te puedo decir otra cosa, no me parece un mal teléfono. Eso sí, es una compra para quien busque algo equilibrado, sin grandes pretensiones, que quiera tener un teléfono que apuesta por los seguros, que cumple casi en todo, pero no destaca en nada. Eso sí, si buscas fotografía por encima de todo, o buscas, por ejemplo, carga inalámbrica, pues no es tu teléfono. Hay terminales mejores, por ejemplo, el Pixel 7 hace mejores fotografías evidentemente y cuesta incluso menos, así que échale un ojo. Luego hay comparativas que se me ocurren como el Xiaomi 12T Pro, que si quieres verla, yo que tú me suscribiría porque lo mismo viene por ahí. Comparativas con el GT2 Pro de Realme, por ejemplo, con el Moto Edge 30 Fusion. ¿Cuál sería mejor? Pues habría que verlo en comparativas, quizá las preparo si le das like y te suscribes. Pero la pregunta, ¿es mejor este teléfono o el 2T? Pues a ver, el 2T cuesta unos 400 euros, mientras que este OnePlus 10T cuesta 700 euros. Hay 300 euros de diferencia. Sinceramente, honestamente, si te quieres ahorrar dinero y no te importa no tener el último procesador, el Nord 2T me parece increíble, porque tiene el mismo sensor principal de cámara, por ejemplo, tiene buena carga rápida, así que yo me lo pensaría. Eso sí, si buscas más potencia, pues el 10T es tu compra. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál te comprarías? ¿Te parece buen teléfono este 10T? A lo mejor es que yo estoy loco. Déjame en los comentarios. Por aquí te dejo más vídeos de OnePlus que pueden estar interesantes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!